Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en estos conversatorios habituales con Clarine Chávez. Bueno, hoy tenemos una súper invitada especial porque lo prometido es deuda, pero antes de comenzar y de contarles de quién se trata, pues quiero invitarlos y sobre todo a las personas que por primera vez se han conectado a estos conversatorios, a que se suscriban en mi canal de YouTube, @Claraí Chávez, ese Chávez con ese al final, y me sigan por las redes sociales. Quiero contarles que próximamente saldrá mi libro Tormentas y conflictos políticos de la editorial Ícono. Así que vendrán sorpresas muy grandes. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra super invitada especial, que nada menos es la señora Laura Bonilla, con quien vamos a hablar sobre cómo puede la historia y la cultura afro fortalecer los procesos de reconciliación en Colombia. Querida Laura, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación que desafortunadamente estaba planeada, pero bueno, no se pudo en su momento, pero ya estamos prometiéndole, cumpliéndole aquí a las personas que se conectan a este canal de manera habitual. Sí, por supuesto. Y no, de verdad que muchísimas gracias, Clarita, por la invitación. La semana pasada, infortunadamente, tuve un asunto de última hora que no logré modificar y por esa razón, pues hasta hoy estamos aquí. Pero yo creo que, como tú dices, lo más importante es que ya estamos y lo más importante es que vamos a tener esta importante conversación sobre temas que además yo creo que son fundamentales para el futuro de América Latina. Bien lo señalaste, pero antes de comenzar con las preguntas, quiero hacer una breve presentación de quién es Laura Bonilla y posteriormente una pequeña introducción sobre este tema, porque recordemos que África es el continente del futuro y tenemos una deuda importante no solamente con el África, sino con su diáspora y con sus descendientes, afrodescendientes. En este orden de ideas, pues vamos a presentar a Laura Bonilla, es subdirectora de la Fundación Pares y analista política, politóloga y magíster en estudios políticos con diploma de altos estudios europeos en América Latina contemporánea. Es experta en análisis de conflictos armados, violencias organizadas y patrones de violencia contra civiles. Entre sus investigaciones y publicaciones resaltan las investigaciones sobre paramilitarismo y política y la realización de informes especiales para el sistema de alertas tempranas. Además, se ha desempeñado como directora en organizaciones internacionales de sociedad civil y consultora internacional sobre América Latina. Bueno, este tema que hoy nos convoca, pues ¿cómo puede la historia y la cultura afro fortalecer los procesos de reconciliación en Colombia? Muy importante, porque a través de la diplomacia cultural podemos no solamente realizar procesos de negociación, sino procesos de paz, porque la diplomacia cultural es todo, es democracia, es gobernabilidad, es paz, es integración, etcétera. En Colombia Totalmente. hablamos constantemente en Colombia hablamos constantemente de reconciliación, de memoria y de cómo superar las décadas del conflicto armado.
Sin embargo, y con frecuencia olvidamos que no todas las comunidades han sido reconocidas de la misma manera en estos procesos. Los pueblos afrocolombianos han tenido un papel fundamental en la historia política, el despojo territorial y los impactos diferenciados del conflicto armado. Al mismo tiempo, su cultura, sus saberes, sus expresiones artísticas y sus formas comunitarias de organización han sido fuentes permanentes de resiliencia, resistencia y esperanza. Por eso, hablar hoy de reconciliación sin incluir la historia y la cultura afro es dejar por fuera una parte esencial de nuestra identidad nacional. Reconocer estas memorias no solo es un ejercicio de justicia con quienes han sufrido más fuertemente las violencias, sino también una oportunidad para construir un relato común que nos invite a sanar como sociedad. La cultura afro, con fuerza creativa, su espiritualidad y su capacidad para transformar el dolor en resiliencia y resistencia, puede convertirse en un pilar para tejer un país más incluyente, democrático y en paz. Hecha esta pequeña introducción, pues vamos con las preguntas para nuestra querida invitada. Bueno, cuéntenos, por favor, desde su experiencia investigando conflictividades y violencias en Colombia, cómo se ha reconocido o invisibilizado el papel de las comunidades afros en los relatos de la historia del conflicto armado. Yo creo que desafortunadamente, querida Clara Inés, lo que más ha pasado es que se ha invisibilizado, ¿no? Digamos, las comunidades indígenas, por una parte, han tenido una gran capacidad que está fabuloso, que está muy bien, que nos gusta que esa capacidad exista, o sea, de ninguna manera estoy diciendo que haya algo malo en eso de incidencia y de incidencia sobre sus propias tradiciones y costumbres. No es lo mismo con el movimiento afro, con la comunidad afro, y sin embargo, digamos, las memorias orales, las maneras de contar, todo ese bagaje cultural también, todos esos procesos de resistencia, pues tienen mucho que ver con las raíces profundas, digamos, de África en todas las comunidades, y no hemos sabido valorar eso como un activo. Por el contrario, lo que hemos estado haciendo los colombianos y las colombianas es sistemáticamente llenando a esta comunidad también culturalmente de adjetivos que no le corresponden, o sea, entonces que no sé esto, que esto, que esto, que lo otro, etcétera. Entonces, eso en primera instancia es lo que te puedo decir. Especialmente las mujeres afro tienen una fuerza muy particular y esa fuerza ha sido maravillosa y ha sido, digamos, un activo de la paz en Colombia. Por ejemplo, todas las compañeras de la Ruta Pacífica de las Mujeres, etcétera, todas ellas, pues digamos que tienen en el Chocó una base importantísima de resistencia, que también es una base que se extiende al cuidado y a la protección humanitaria, y en Buenaventura también los movimientos de mujeres han sido claves y han sido determinantes a la hora de promover procesos de construcción de paz, pues que con todos los problemas han contribuido a que hoy en día las organizaciones y las comunidades tengan un poco mejores herramientas para vivir los momentos de conflicto armado. ¿Por qué considera que la historia y la cultura afro son importantes o son claves no solo para la memoria, sino también para la reconciliación en el país? Perdón, ¿me puedes repetir, Clarita, la pregunta? Claro, claro. ¿Por qué considera que la historia y la cultura afro son claves no solo para la memoria, sino también para la reconciliación en el país? Bueno, además yo, pues lo primero que te puedo decir es porque es una tradición de reconciliación. Entonces, a partir de la memoria y de la cultura, es decir, sobre todo la cultura de la oralidad, ¿cómo se puede recordar otros momentos de la historia donde efectivamente se ha jugado un papel importantísimo para la reconciliación del país? Entonces, pienso, por ejemplo, en los procesos palenqueros, pienso, por ejemplo, en los procesos donde ha sido determinante la cultura como una forma de narrar. Y si quieres, también uno podría llevarlo a aprender o entender experiencias de otros lugares. Las mujeres negras y la población negra que trabajaban mediante sus cantos
justamente mediante esos cantos hacían procesos de curación y procesos de sanación colectivos. Y eso también, mira que la Comisión de la Verdad hizo un trabajo muy bonito sobre, digamos, sobre el uso de estas voces y la memoria sonora de las comunidades, que yo creo que vale mucho la pena revisar. En su trabajo sobre el paramilitarismo y la política, ¿qué hallazgos le permiten entender las violencias que han afectado especialmente a las comunidades afrocolombianas? Mira, básicamente la principal de las violencias es que el paramilitarismo también tenía un modelo y una batalla cultural detrás, ¿no? Y era un modelo y una batalla cultural donde desafortunadamente estaba lleno de estereotipos contra la población afro, y eso hacía que la violencia contra poblaciones étnicas, contra mujeres afro, fuera completamente desatada en los lugares donde estuvieron. Por ejemplo, la estereotipación de las mujeres negras, de su cuerpo, de su sexualidad, hacía que fueran mujeres víctimas de violencia sexual con muchísima frecuencia, o que fueran mujeres víctimas de trata, especialmente por el fenómeno paramilitar. Y esto estaba bastante tolerado por la clase política de ese momento. O sea, era una cosa que lo veían casi que con cierto beneplácito. Y lo segundo que provoca una profunda afectación es que esto también instaló como una mentalidad extractivista en muchos de los políticos, incluso los políticos que en ese momento fueron, digamos, se dieron alianza con los paramilitares. Entonces hubo toda una generación en la zona que su presencia en el Chocó, una generación paramilitar, que su presencia en el Chocó, su presencia en el Cauca, su presencia en el Valle, su presencia en muchas zonas en la costa también con comunidades negras, lo que hace es, digamos, una extracción enorme de recursos, una utilización de las comunidades, pero también, digamos, una agresión violenta y permanente contra sus culturas y tradiciones ancestrales, ¿no? Todo lo que tenía que ver, o sea, eso fue casi como una colonización. Y además, como durante el paramilitarismo hubo muchos procesos de tierra arrasada, pues efectivamente ahí también las comunidades fueron altamente afectadas. Podríamos decirse que sin querer quizás, pero al parecer pudiera haber una revictimización de las comunidades afro por parte del Estado colombiano, porque ¿cuáles son las directivas o mm, las estrategias que el Estado colombiano realiza para que esta situación no se dé, especialmente en los territorios afros que al parecer son los abandonados por el Estado? No, es que son abandonados, es poco para decir, o sea, son territorios donde llega el Estado, saca lo que puede sacar y deja el territorio botado, respondiendo por todas las consecuencias de lo que hicieron mal. Entonces, por supuesto que hay procesos de revictimización, o sea, en medio del olvido, en medio de todo, en medio de la corrupción, el no atender eso, el tener en la cabeza estereotipos, como te digo, también de funcionarios públicos, de que no vale la pena, de que esto es un círculo vicioso, de que los lugares donde viven las comunidades afro son como territorios condenados al eterno subdesarrollo, que no pueden gobernarse a sí mismos. Todo este tipo de cosas constituye una revictimización muy importante de las comunidades afro. ¿Qué aprendizajes de la cultura afro, formas de resistencia, memoria colectiva, espiritualidad, organización comunitaria, pueden convertirse en referentes de reconciliación para la sociedad colombiana en general? Esa es una pregunta muy hermosa, ¿no? Yo pensaría que hay mucho de la, por ejemplo, de lo que pasó después, digamos, la reconstrucción después de Bojayá. Creo que hay unas experiencias maravillosas también con el proceso de comunidades negras. Creo que otra de las grandes experiencias pues fue todo este trabajo de comunidades libres de presencia de actores armados, de zonas humanitarias como el Cacarica, como el Jiguamiandó, donde habían conseguido, vamos, poner unos límites humanitarios a la agresión por parte de los actores armados, que eso me parece fabuloso. Y pensaría que también la experiencia del paro cívico de Buenaventura está sumamente permeada por
características muy propias del pueblo afro que vive en esa zona. Pues por sumarte, también hay experiencias maravillosas, por ejemplo en el Valle del Cauca está la Red Mariposas que hace un trabajo hermoso de resistencia viva, con memoria, a través del arte, a través de la cultura, pero también a través de la resistencia de las mujeres, que me parece muy bonita. Em, los afros, que son, digamos, los descendientes africanos, nuestros afrocolombianos, pues vienen de la esclavitud de los africanos que fueron traídos en la época de la colonización como esclavos. Ellos dejaron, digamos que la economía moderna del país, parte de su desarrollo se le debe a ellos. En ese orden de ideas, ¿cómo considera usted que pudiera ser el Estado, pero no solamente el Estado, sino también nosotros como sociedad civil, para que exista una mayor cohesión y pudiéramos, no sé, quizás la palabra es dejar el racismo? Porque en un país tan multicultural, con tantas riquezas como tiene Colombia, parecería ser que solamente algunas regiones como la andina, por ejemplo, son las que tienen más grado de desarrollo y las que le interesa al Estado colombiano, mientras que las otras regiones, en particular las del Caribe y el Pacífico, tienen mucho menos grado de desarrollo dentro de esta Colombia. Parecería que hubiera muchas Colombias en una misma. ¿Usted qué opina? Que hay muchas Colombias en una sola, y efectivamente las Colombias donde han estado las poblaciones racializadas, marginalizadas, discriminadas, aunque ahora ya toda una tendencia de políticos que nos digan que eso no existe, pues sabemos que sí existe, hemos estado trabajando toda la vida para que eso deje de existir. Entonces, mira, yo creo que hay una parte en la que podemos movernos mucho, que es efectivamente cultural y educativa, y es el desmonte de prejuicios. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se instale o se vuelvan a instalar otras, llámense narrativas, llámense cátedras, llámense lo que sea en colegios y universidades, que no sea como un apéndice del folclore, ¿no? Sino, digamos, los estudios afrocolombianos hagan parte transversal de la memoria, digamos, de la memoria que ponemos en las cátedras de historia, de la memoria que ponemos en los currículos educativos, de todo esto. Evidentemente sí hay que revisar narrativas. Yo sé que esto a la gente no le termina de gustar porque le propone y lo reta con un cambio cultural que no es nada sencillo. Mucha gente se les ha enseñado que la población negra en Colombia es perezosa, etcétera, se reproduce el estereotipo. Pedirle a alguien que cambie el estereotipo con el que creció no es sencillo, pero toma. Entonces, literatura, comunicación, cine, contenidos digitales, que haya más representación de los afros sin estereotipos, mostrar la diversidad, mostrar su agenda histórica también y política desde ellos mismos, que es otra cosa que nosotros tendemos a hacer, digamos, una población que puede perfectamente hoy ser directamente representada y hacerlo por sí misma. Un tema importantísimo de formación de pensamiento crítico y formación crítica en espacios comunitarios, etcétera, que es lo que hacen organizaciones y campañas como, por ejemplo, Chao Racismo. Apoyar estas organizaciones sería fundamental. Y bueno, ya viene todo, apoyar liderazgos afro, digamos, no porque sean afro exclusivamente, sino liderazgos que tengan la agenda afro y que tengan la agenda afro de inclusión y de diversidad en cargos de elección popular, en diversidad, construir alianzas de solidaridad efectiva, de espacios de diálogo intercultural. Yo siempre he pensado que promover la cooperación sur-sur con países africanos es más maravilloso. Yo tuve la oportunidad de estar un tiempo en Kenia, y lo que uno realmente vio y conectó y entendió de nuestras raíces africanas es impresionante. Y digamos, son culturas muy complementarias con las que podríamos empezar a hacer un gran trabajo de intercambio educativo, cultural, de cooperación sur-sur, que es o que sería maravilloso, digamos, para la población y en general para la ciudadanía en su conjunto. Es como una ciudadanía antirracista activa. Usted ha mencionado cosas muy interesantes que tocan no solamente la política exterior de Colombia, sino todo el contexto internacional donde África es el continente del futuro, donde África es donde se encuentra o el continente más rico y por eso todo digamos, la problemática de las potencias y de diferente orden
para posicionarse por el tema de los recursos, no solamente naturales, sino de minerales. Y en ese orden de ideas, pues existe toda una cultura a nivel artístico, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, que tiene sus orígenes en el Reino del Congo. Todo es literario, no solamente en ese aspecto, sino en la música, etcétera. Y esa cooperación sur-sur tan importante que sería para Colombia fortalecerla, porque serían 54 votos a favor de Colombia en las posiciones que Colombia requiere, y para el desarrollo mutuo. En ese orden de ideas, y agregando además que el proceso de paz del 2016 que se llevó a cabo tiene en su historia, cogió muchas experiencias de procesos y de conflictos armados en el África. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se puede evitar que la reconciliación se convierta en un discurso vacío y en cambio se pueda basar en un verdadero reconocimiento de la identidad cultural y étnica del país? Y sobre todo que Clarita, no nos avergoncemos, sino nos enorgullecemos de eso. claramente, pero eso que tú dices es una pregunta tesis de grado. O sea, sería fabuloso. La respuesta es que no hay respuesta fácil. Esto nos va a tomar mucho tiempo y el asunto que a veces los colombianos somos muy ansiosos y no tenemos es consistencia. Entonces, necesitamos toda una serie, digamos, consistencia en 5, 10, 15, 20 años, porque es clave la sociedad civil en esto, porque la sociedad civil tiene más estabilidad en el tiempo que la política y que los gobiernos, o sea, no cambian cada 4 años y no son tan dispersos y todo. Entonces es clave mantener el apoyo y el trabajo con sociedad civil. Efectivamente, y sabes que Colombia y muchos países, entre otros Kenia, Somalia, Sudán, comparten muchas cosas en común como retos del posconflicto que también nos vendría bien conocer más de cerca. A mí eso me parece que podría ser realmente importante. ¿Qué lugar debería, en su opinión, ocupar las comunidades afro en las políticas públicas de reparación y de memoria para que sus voces no sean relegadas? Pues mira, la verdad es que lo primero es que en reparación y memoria nosotros también tenemos políticas de muy corta duración. ¿Eso qué hace? Que cuando ya se logra llegar a un nivel de participación importante, como por ejemplo el que hubo con la Comisión de la Verdad, ya se acabó y se suelta el proceso. Y todo este tema de reparación y de memorias y de simbolismos y de todo, eso es una cosa de largo plazo que no podemos hacerlo en proyectos de anualidad definida año a año, que es un poco como la estrategia del Estado para resolver prácticamente cualquier cosa. Entonces, proyecto de talleres de 6 meses, proyecto de talleres de un año. Ese camino es importante para ciertos temas muy específicos, pero para este tipo de cosas no lo vamos a lograr así. Entonces necesitamos primero llevar esa política, hacer de la participación algo mucho más consistente en el tiempo. Es decir, no creemos una instancia nueva de participación donde vayan las organizaciones, que además les toca ir a otras 30 estancias de participación al mes. Hay más estancias que días del mes para este tipo de cosas, sino partamos de lo que ya tenemos y del camino andado y apoyemos directamente a las organizaciones para que puedan ir haciendo su trabajo y que lo puedan ir haciendo de una manera mucho más coherente. O sea, a veces estos procesos se dan mejor de esa manera que sacando cada año un proyectito, otro proyectito, otro proyectito, otro proyectito. Yo te diría eso porque el resto yo creo que también ya se ha dicho, ¿no? Ha corrido muchos ríos de tinta sobre este tema. ¿Crees que sería importante que en los colegios se pudiera no solamente retomar las clases de historia de Colombia, sino que pudiéramos enfatizar en la importancia de las minorías, es decir, en este caso que nos ocupa la cultura afro, pero también de la indígena? Yo creo que deberíamos tener unas cátedras de estudios afrocolombianos, por lo menos en un nivel especializado de los estudiantes de secundaria que quieren trabajar con ciencias sociales,
o que quieren especializarse en ciencias sociales. Yo creo que ese tipo de especializaciones debemos empezar a incluirlas en currículos y en colegios públicos y privados, e igualmente con comunidades, estudios indígenas, estudios americanos, nativos americanos. Todo eso hay que hacerlo porque todo eso nos vincula con nuestra historia. Yo estoy de acuerdo contigo que el hecho de que hayamos perdido esa posibilidad de estudiar historia, así fuera, o sea, mejor dicho, con la cátedra de historia que teníamos, que era precaria, que era colonialista, que era todo, pero por lo menos teníamos una. Ahora realmente en estos nuevos currículos, pues los alumnos hacen proyectos alrededor de temas, pero con Colombia no tiene un relato común histórico. Entonces nos cuesta mucho integrar un relato común en la educación. Yo creo que el relato común, el relato de la pluralidad, de la diversidad cultural, como un acervo que nos hace a nosotros los colombianos fabulosos, sí, claro que teníamos que poner, claro que lo tendríamos que volver a poner. Y sobre todo que un país que no conozca su historia, pues es un país que se ensangra siempre porque se revienta su cara y sobre todo porque es caldo de cultivo para que la gente no sepa que lo que pasa hoy es una consecuencia del pasado, que las causas vienen atrás. Em, Desde su experiencia en análisis de violencia organizada, ¿qué riesgos actuales enfrentan los procesos de reconciliación en territorios con fuerte presencia afro cómo se podría contribuir a la no repetición? Pues es que el problema es que la no repetición no se concretó y que la repetición ya llegó. Y ese es el principal problema. Los grupos armados de hoy se concentran mucho, Clarita, mucho en territorios afros. O sea, están en el Chocó, libran una guerra, en territorios donde hay poblaciones organizadas como las poblaciones, como los consejos comunitarios, presionan a los consejos comunitarios o para que adopten las prácticas del grupo y se integren, o por el contrario para que se vayan o los desplazan o matan a los liderazgos, especialmente las mujeres están siendo sumamente afectadas por esa presencia armada. Eso es algo que tenemos que resolver en Colombia y eso tiene dos caminos. Un camino es el que se ha intentado enormemente, decir, entonces volvamos a mandar militares durante un tiempo corto de duración, los militares sacan temporalmente a los armados de la zona, luego los armados de la zona, porque no podemos militarizar para siempre, no, los militares no salen de Militarilandia ni se bajan de un arbolito. O sea, sí, claro, es que a veces nuestros países latinoamericanos creemos que los militares son infinitos. O sea, que yo tengo una bolsita como en el RISC y que saco y pongo. Ah, no, ponga más. ¿Cuántos? 100,000. ¿Y dónde vas a sacar 100,000 personas entrenadas, capacitadas, profesionales, que puedan hacer que respeten los derechos humanos? Entonces, eso no es tan sencillo. Pero la segunda cosa que sí puede ser una opción, que no es renunciar a que el Estado cumpla su función de protección, es hacer algo que nosotros ya hicimos y que salía más o menos bien, y es el apoyo a las comunidades de paz. O sea, vamos, volver a hacer la paz más civil de lo que la teníamos. Esa yo creo que es una gran propuesta, la paz civil. Es decir, la comunidad de Caquiarica y Jiguamiandó en su momento nadie les dijo, venga, vamos a hacer un proceso de esto, pero cuando empezaron a hacer ese proceso de resistencia frente a actores violentos y actores armados, uy, yo creo que hoy en día, si apoyamos con mucha fuerza, con mucha firmeza y sobre todo con mucho cuidado a las comunidades para sus propias formas de protección, al mismo tiempo que hacemos la tarea pendiente de construir Estado local y al mismo tiempo que usamos eficientemente a las Fuerzas Armadas para la protección, o sea, no me refiero a las labores de policía, ¿no? Es decir, a combatir a los grupos armados que le están haciendo daño a las comunidades. Yo creo que podemos tener un trío relativamente ganador. Relativamente, no sabemos al fin cómo va a salir, pero por lo menos sería algo. Escuchándote social, porque la inversión social, si bien es cierto, en un Estado social de derecho, tiene que hacerle el Estado, pero también deberíamos ser nosotros como colombianos más solidarios y hacer un aporte considerable en este sentido.
Mira, eso está tan inventado. Yo estaba viendo el otro día como Baleanes y Cosos, por ejemplo, los colombianos nos unimos también para la reconstrucción del eje cafetero, también, que salió muy bien. Pero en cambio, para Mocoa no hicimos, o sea, lo estuvo tan mal organizado, tan mal hecho, tan mal en todo, que salió pésimo y fue un desastre. Y en otros lugares hicimos lo mismo. Yo creo que la fórmula está ahí, digamos nosotros, y se ha intentado varias veces, pero no le damos consistencia. O sea, en el Chocó, por ejemplo, en territorios específicos, necesitamos derivar recursos, esos recursos tienen que ser implementados eficientemente, que se incremente la infraestructura de la zona y que se parta de lo que ya se sabe para evitar solapamientos. Entonces, y eso tiene que ver mucho con el principio de anualidad del Estado. El principio de anualidad del Estado, Clarita, en estas misiones de verdad que es una carga, es un mico, es un orangután al cuello que ni al Estado, ni al privado, ni a la ciudadanía nos está sirviendo. Y al corrupto tampoco lo detiene. O sea, digamos, no es que el corrupto diga, uy, hay principio de anualidad, ya no me voy a robar la plata, ¿no? Se la roban y se la roban con total principio de anualidad. Eso es de ahí. Entonces hay que mirar cuáles son las necesidades también administrativas y gerenciales para ayudar al territorio a hacer su desarrollo, que es distinto en llevar el desarrollo al territorio, porque el desarrollo no es algo que yo pueda poner a llevar, o sea, no es un take away. Clarita, ¿me escuchas? Clara, hola. No se te escucha y la señora Bonilla se cayó. Ah, Pero aparte no se te escuchaba, ¿por qué? no, no sé, pero ¿ya me escuchas? Sí, ¿Y ella señora. salió? Ya volvió. Ah, bueno. Perdón, ¿Y las Clarita, fotos? sí, Sí, me tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Te ya me vuelvo, perdí. pero yo estaba, que se me olvidó que era lo que te iba a preguntar. Estamos hablando del desarrollo local, de las comunidades, del Estado, no Ah, solamente el Estado, sí, la sociedad. ya. Te iba a hablar que era mejor si le íbamos a dar más desconcentración. Bueno, pero ahora sí ya comienzo. ¿Listo, Henry? Henry, Sí, sí, continúa sin problema. ok. Bueno, teniendo en cuenta lo que usted acaba de señalar, em, sería más conveniente que los territorios tuvieran una mayor desconcentración y descentralización, no solamente administrativa, sino política, o volvemos a una idea histórica en donde podría ser mejor cambiar el Estado centralista por un Estado federalista. Pues mira, los problemas de desarrollo existen en los países que tienen federalismo y también existen en los países centralistas. O sea, no es lo único. Es una posibilidad, pero es más de la organización del país. Pero este mismo problema lo tienen estados en Brasil que tienen una autonomía mucho mayor, o lo tienen estados en México que también, digamos, es una federación. Son los Estados Unidos de México. Entonces no depende, o sea, nada nos va a sacar mágicamente del subdesarrollo o del proceso de desarrollo, o sea, ni lo uno ni lo otro. Que sí yo creo que podemos intentar, que es importante, y yo he escuchado incluso, no puedo decir de que, pues digamos nombres, pero he escuchado propuestas interesantes en las precandidaturas sobre descentralización y sobre cómo hay que hacer una descentralización acompañando a quienes tienen menos capacidad y experiencia manejando y dejando un poco más autónomos a los que ya han logrado llegar allá. Yo creo que esto es una transición y si lo vamos a hacer, no se puede hacer como, digamos, empezó el camino, que es descentralizar primero la plata y luego las funciones y capacidades. Es ayudar a construir la capacidad del territorio e ir descentralizando paulatinamente según vayamos construyendo la capacidad. Ese debería ser el horizonte a lograr. Entonces, por ejemplo, en casos como el Valle del Cauca y la alcaldía de Cali, eso, la alcaldía de Cali puede ser perfectamente mucho más autónoma, tener más posibilidades, más capacidades. Y por otra parte, la alcaldía, pues no sé, de Caparrapí, o la alcaldía de Quibdó, o la alcaldía de Murindó, pues evidentemente necesita muchos más recursos, sí los necesita,
pero necesitamos aprender juntos cómo implementar efectivamente y cómo salga bien. Y luego hay unos temas estratégicos del orden nacional que sí tiene que seguir implementándolos el Estado central, pero acuérdate que hay varios pilares, pero el Estado central no va a poder implementar un montón de cosas si no hay mercado en los territorios. Entonces, el mercado es igualmente importante en este tema de la construcción y esto nos va a tardar un tiempo largo. O sea, de aquí a que logremos avanzar en esto pueden ser perfectamente 30, 40 años. Lo importante es que empecemos y que nos mantengamos en ese camino y para eso sí efectivamente se necesita acuerdo nacional. ¿Consideras que tenemos un Estado fallido en Colombia? No, no considero que tenemos un Estado fallido en toda Colombia, pero considero que tenemos unos territorios donde el Estado no opera con eficiencia y no opera, digamos, con apego a lo mínimo, que es, por ejemplo, el monopolio de la fuerza. Entonces, sí creo que hay unos niveles y unos nichos territoriales donde el Estado no tiene la calidad requerida para ser reconocido como tal. Si pensamos en reconciliación como un camino largo, ¿qué pasos concretos sugiere usted para que pudiéramos darlos y para que hoy las comunidades afro no solamente sean reconocidas como víctimas, sino como protagonistas de la reconstrucción del país y de la paz? Yo creo que hay que insistir, digamos, yo creo que nosotros necesitamos tener unos fondos ya para el posconflicto de más largo plazo. O sea, pasar un poco de la idea de implementación tal cual a la idea de un posconflicto de más largo plazo que implica 20 años, 15 años, o sea, más tiempo para esto y más tiempo donde llegue, digamos, directamente a la sociedad civil y directamente a las comunidades el apoyo para poder adelantar y para poder continuar adelantando esos procesos. Y luego hay cosas que se pueden hacer para quedarse, por ejemplo, mira, de verdad, los aportes de la Comisión de la Verdad es un trabajo impresionante que hizo el país para narrar la historia del conflicto en Colombia. Todos y todas los colombianos deberíamos saber eso, mínimamente saberlo. Y hay herramientas y hay sobre el legado de la comisión. No hemos podido lograr que eso llegue, por ejemplo, a los colegios públicos ni privados, porque entonces salen otros colombianos que no les gusta esta idea y dicen no, porque esa no es mi verdad. Entonces yo creo que llegar al punto donde decir, mire, todo esto que nos pasó es terrible, es terrible. ¿Cómo permitimos 10 millones de víctimas? ¿Cómo permitimos más desplazados que todo más desaparecidos que todo el cono sur junto? ¿Cómo encontramos a las personas desaparecidas? Eso requiere mucho tiempo y que ese tiempo sea usado eficientemente también. Entonces, yo creo que hay que darnos una segunda oportunidad, o sea, darle una segunda oportunidad a la oportunidad de la paz en ese sentido de la implementación. Pero, ¿cómo conseguir la paz cuando al parecer no hay una voluntad política por parte de algunos actores de la sociedad civil o algunos políticos? Y máximo cuando no existe cohesión social, cuando nosotros no nos ponemos la camiseta por el país, porque en un país tan multicultural no hemos podido encontrar al menos un punto que nos convoque de unión y que nos sintamos orgullosos de nuestra bandera y de nuestros valores como país. Y si Tal cual. reconocemos la historia, han sido a través de los siglos, primero divisiones entre federalistas y centralistas, después la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores y avanzando a pasos agigantados, pues luego la matanza de nuevo en el 48 y ahora la polarización entre derecha e izquierda. ¿Hasta cuándo el país y los colombianos tomarán o tomaremos conciencia de la importancia de unirnos y que el país esté primero y no las ideologías y no los partidos políticos? Y no las identidades, y no el equipo de fútbol, y no, sí, o sea, y no muchas Es cosas. universo. Eso, por ejemplo, Clarita, eso es un civismo básico que tenemos, cuáles son los instrumentos que tiene una sociedad para tener, digamos, formación ciudadana. O sea, para que sus ciudadanos aprendan a ser ciudadanos. Tenemos la casa, donde aprendemos nosotros eso, en la casa, pero esto es a largo plazo.
en los colegios, en el sistema educativo, y tenemos también las instituciones no formales, las iglesias, las cosas, la sociedad. Ahí es donde tenemos que decir, bueno, ¿dónde nos estamos reuniendo? ¿Dónde estamos socializando? ¿Dónde nos estamos convocando? Y dónde empezamos a integrar estas ideas fuerza. No tienen que ser muchas, con una o dos ideas fuerzas que hagan parte de nuestra identidad nacional, que ha sido tan difícil de construir, que por ahí de a poquitos hemos ido poniendo una semillita, otra semillita. Eso puede ser importantísimo, y en eso el sector privado es fundamental. Mira, por ejemplo, el otro día hablaban de Cine Colombia. Es que muchas de las cosas donde nosotros congregamos, aprendemos, ya tienen que ver con lo que vemos, lo que sentimos, lo que comemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Hablaban de Cine Colombia. Yo creo que Cine Colombia puede hacer mucho más de lo que ya está haciendo por el cine nacional. Son porcentaje de películas nacionales que se estrenen en cartelera. Eso, mira, yo te juro que no le va a quitar tanto a Hollywood como uno piensa, pero empieza a crear una cultura del cine nacional, empieza a poder mostrar otras historias, la gente empieza a poder ver otras cosas, crear otros públicos, con los creadores de contenido también en Colombia, que son tan populares. Yo estoy segura que uno junta a todos los influencers fuera de cámaras, y muchos de ellos no quieren decir lo que dicen en público. Entonces también hacer unos contratos, o sea, volver, es como haz de la ciudadanía algo importante otra vez, ¿no? Make a citizen works again. Es importantísimo hacer eso y empezar, que independientemente de quién sea el presidente de turno, pero sabes que a nosotros, o sea, las personas de calle, de la pieza, que nos toca pedir eso, porque también si consumimos como consumimos, pues nos van a dar mucho más de lo mismo. ¿Será que necesitamos de nuevo una cátedra de civismo, de cívica, que también se perdió? ¿Será que bueno, tenemos un problema en digamos, en el sistema educativo, que no estamos educando a la gente para ser líderes? Y en ese orden de ideas, ¿no será que en los territorios, las universidades deberán generar unas cátedras, hablando del tema afro, digamos, donde se muestra la importancia de la cultura afro? Por ejemplo, ese presidente afro que nosotros tuvimos en nuestra historia, presidente de Colombia, pero que nadie lo conoce porque a Lo lo mejor es de blanquearon, color. eh, lo eh, blanquearon en el retrato, ¿lo viste? Eh, Es impresionante. Precisamente, eso es una vergüenza, porque en un mundo de hoy en donde el racismo se está empoderando, eh, y donde las personas todos somos iguales y tenemos el mismo derecho a la vida, a los derechos fundamentales, y sin importar el color, porque nadie tiene la culpa de nacer blanco, amarillo, negro, etcétera, ni en el país que nació, ni en la familia que nació. Pues mira, te voy a contar una historia muy personal mía. Mi esposo es afro, y es afro militante, es decir, él trabaja, estudia los temas afros. Él diseñó hace muchos años un ciclo de cine sobre racismo y reconciliación que es precioso. Tú no te imaginas la dificultad para proyectar una o dos o tres películas, pero lo que sí te puedo decir es que cuando ha logrado llegar con su ciclo de cine a espacios de socialización, donde logra abrir la puerta, es impresionante el poder que tienen herramientas como estas para esa transformación, para entender el racismo de otra forma, y pues sobre todo porque tenemos una niña afro de 12 años que entra al mundo también con todos estos precondicionamientos. Entonces, digamos, es un tema también muy de mi corazón, pero esas herramientas que tenemos también los individuos van más allá de la cátedra de civismo y van más allá, digamos, de los propósitos de antirracismo. Lo que pasa es que hoy en el mundo hay una cosa muy peligrosa, Clarita, y es que hay todo un movimiento antiderechos, que es clarísimo, que llevó a Donald Trump al poder. Y ese movimiento antiderechos es el que nos está causando que ahora las personas que decimos igualdad y mismos derechos para todos nos equiparen a terroristas. Entonces, ¿a qué horas decir, mira, las personas afro tienen los mismos derechos que tú, pero tienen una piedra? O sea, nos tiran a la misma piscina, sí, pero a él lo tiran con un grillete en el tobillo y a ti con un flotador. Solamente eso, para resaltar lo que es el privilegio y unas cosas, ya se vuelve un debate absolutamente imposible. Entonces,
necesitamos también trabajar con la misma fuerza en equiparar esas narrativas y bueno, pues ahí tú sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Ay, muchas gracias. Bueno, lastimosamente el tiempo ya casi se nos agota, pero yo quisiera que nos dieras un mensaje o a las nuevas generaciones afrocolombianas que buscan preservar su herencia cultural y al mismo tiempo ser parte activa del proyecto de país reconciliado. Lo que les puedo decir es que todo lo que vas, o sea, que van a vivir un mundo muy duro, que les va a tocar esforzarse el triple que a nosotros los mestizos, el triple, porque, digamos, este mundo sigue siendo sumamente racista, pero cuando vean que algo cambia, va a valer toda la pena. Y que siempre las cosas cambian, o sea, no venimos de un pasado glorioso en todo caso. Hubo, digamos, hace poquito celebramos, mejor dicho, recordamos que hubo esclavitud en Colombia y que ya no la hay. Entonces, creo que generar y seguir generando ese tipo de recordatorios y poner también a los estados, a nuestros gobernantes, a todo a decirles, bueno, esto es un tema fundamental, es cada vez más importante y que vale la pena, que vale mucho la pena. Bueno, yo pienso que la historia va a cambiar un poco porque acuérdate que en temas demográficos, el África para el 2050 va a pasar la cantidad de población que la que tiene hoy en día China o la India. Entonces, todos los continentes estarán más envejecidos, mientras que el África tendrá una mano de obra joven, importante y calificada, porque ya se está empezando a calificar y en ese orden de ideas serán más los afros que la gente mestiza y los blancos. Bueno, ese tema de Agnes es un poco antipático, de verdad. Sí, Pues total. estoy muy agradecida contigo, pero antes de cerrar, cuéntanos, ¿existe en la Fundación Pares algún proyecto a favor de los afrocolombianos para su desarrollo, la paz, la reconciliación, para acabar un poco, para ayudar un poco a concientizar la importancia de esta cultura para la paz en Colombia y para que ellos puedan sentirse personas reconocidas por el Estado con todos sus derechos y una vida digna? Pues más que proyecto, tenemos una fabulosísima, hermosa y maravillosa oficina en Buenaventura con una mujer afro que es nuestra coordinadora, que además es una de las líderes juveniles afro reconocida por la Unión Europea. Pues digo juveniles porque ya nosotras las cuarentonas, pues ya no, seguimos sintiéndonos muy jóvenes, pero ella es una joven, es una treintañera, ha estudiado muchísimo, tiene una maestría, digamos, es fabulosa y ella en todos los proyectos que están en territorio pone digamos, la interseccionalidad y el antirracismo y el enfoque racial también lo pone como algo fundamental. Y nos ha llevado y nos ha ayudado a todos a pensar distinto también la intervención o bien en investigación o bien social de la Fundación Paz y Reconciliación. Y tenemos a nuestro director que acaba de escribir un libro maravilloso que se los recomiendo, que se llama La vida infausta del negro Apolinar, que es un recorrido maravillosísimo por toda la tradición y el racismo también que vivieron las personas y sobre todo el Ulises negro, ¿no? Le dicen al apocalipsis que cargó el mundo sobre sus hombros, el sindicalismo en el Valle del Cauca, todo lo que tocaban. O sea, vale mucho la pena que lo lean, mucho. Bueno, ya tenemos una súper recomendación y por supuesto vale la pena que nosotros todos como colombianos pues seamos solidarios porque los afros como nuestros indígenas y todos los 50 millones de colombianos somos hermanos, una gran familia y no nos puede seguir dividiendo las ideologías ni cualquier otra razón, sino al contrario, que eso sea un motivo para que todos consigamos la unidad y la cohesión social que tanto necesita para el desarrollo de Colombia y para la paz. Claro que Em, sí. bueno, muchísimas gracias, querida Laura, por haber aceptado esta invitación y recuerden todos ustedes de suscribirse a mi canal de YouTube, Clara y Chávez, Chávez con ese al final, y seguirme en las redes sociales. Tendremos próximamente más sorpresas, así que no se lo olviden estar pendiente del canal
para que sepan lo que vendrá nuevamente. Un abrazo para ti, un abrazo para todos. Felicitaciones por tu posición. Un saludo al director de Pares y bueno, es una fundación que realmente trabaja para lograr la paz en el país. Muchas gracias por Muchas eso. gracias, Clarita, Bueno, mi corazón. de igual manera, hasta pronto. Hasta pronto, bye bye. Bye bye.